¿Alguna vez te has preguntado por qué los precios suben y 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 suben? A ese efecto se le llama inflación. Y en este video te voy a dar 5 aspectos donde te pega la inflación en tu bolsillo. En un concepto muy sencillo, la inflación es el incremento generalizado de precios. O sea que un año te costó una cosa y el día siguiente o el año siguiente, o dependiendo de la inflación, pues te va a costar un poquito más y un poquito más. Eso es pues un incremento generalizado de precios. A ver, ¿cómo funciona esto o dónde me va a impactar? ¿La inflación hace que bajen mis ingresos? Pues no como tal. Si tú hoy ganas 100 y hay un 4% de inflación, no quiere decir que el siguiente año ya, ¿no? Vas a ganar 96 porque te restaron ese 4%. En realidad así no funciona. Lo que podría pasar es que si tú ganas 100, el siguiente año vas a volver a ganar 100, pero los precios de todo, y ese es el único problema, pues ya subieron. Y es que ya no te alcanza para lo mismo. ¿Te ha pasado esto? Que vas al súper y de repente con el mismo dinero, con la misma lanita, ya no te alcanza para lo mismo, para comprar la misma cantidad de cosas. Entonces, donde realmente te pega, pues es en tu poder adquisitivo. ¿Qué es esto? Bueno, pues es prácticamente lo que puedes comprar con cierto monto de dinero. Y vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Si tú hoy vas al supermercado y compras 10 pechugas de pollo con $100, euros, no sé, lo que sea, ¿no? Pesos, por decir algo. Y el año que sigue, pues ya no cuestan 10, ¿no? Ya cuestan 11. Entonces, esos mismos 100 ya no te van a alcanzar para las mismas 10 pechugas de pollo, ya te va a alcanzar para 9. ¿Por qué? Imagínate, 11 por 11 por 11 por 11 por 11, 99. Y te sobra un pesito, un dolarito, y pues ya no te alcanza para lo mismo. Y entonces compraste menos cantidad de pechugas. Eso es que bajó tu poder adquisitivo. Imagínate si pasan 2, 3 años o hasta 10 años y tú sigues con los mismos ingresos, ganando 100, pues seguramente tu poder adquisitivo ya bajó bastante. ¿Por qué? Porque hay inflación casi todos los años. Y muchas veces, o hay lugares donde la inflación es mensual, o donde la inflación pues es diaria, es tanto. Entonces hay gente en ciertos países del mundo y en Latinoamérica hay algunos donde uno va creciendo y cuando va a la tiendita a comprar algo pues cuesta una cosa, y cuando tú vas al día siguiente o la semana que sigue o incluso horas después resulta que ya lo reetiquetaron y le subieron el precio. Entonces más o menos así es como esto funciona. Y bueno, ¿cómo le hacemos para que esto no nos pase? Bueno, si tú tienes, por ejemplo, un empleo, estás en un trabajo, hay que echarle pues muchas ganas para que te vayan ascendiendo, ¿no? Esto tiene su magia y parece que es más sencillo decirlo que hacerlo, y sí, pero si no, ¿cómo vas a empezar pues a incrementar tus ingresos? La otra es que empieces a ver cómo tienes más fuentes de ingresos, no solamente pues el trabajo. Si tienes una renta, si tienes un negocio, si de repente ganas dinero de otra cosa, etcétera. Si tú tienes una empresa, por ejemplo, o eres una profesional independiente, por ejemplo, un abogado, un médico, un psicólogo que tienen sus consultas, y esto por poner un ejemplo, ¿no? Podría también ser un carpintero, un plomero. Pues, ¿qué sucede? Que en estricta teoría tú cada año deberías subir los precios conforme sube la inflación. Porque si no, pues imagínate, 2, 3, 4, 5 años y ya el problema pues ya es grave, porque pues ya tus clientes se van acostumbrando a un nivel de precio, pero pues ya no puedes subir los precios y tus gastos, pues ya todo a ti te salió más caro. Y si eres un inversionista, pues el rendimiento mínimo que debes de buscar de tus inversiones es ese porcentaje de la inflación. En segundo lugar, esto le pega a mis gastos, esto hace que cada vez suban mis gastos. Pues sí, esta vez la respuesta es sí. ¿Por qué? Si suben todos los precios, quiere decir que el día que tú vayas a comprar algo, que vayas a un supermercado, que vayas a donde sea, pues resulta
que ya te salió más caro, ¿no? La misma comida, la misma gasolina, la misma luz, la renta, todo empieza a subir. Entonces sí, pues sí, te suben los gastos. ¿Por qué? Porque suben los precios de las cosas que te venden. Y lo ideal, pues es que los ingresos que tú tienes suban a la par de lo que suben los gastos. Ese es el mundo ideal. Ya vimos que podría ser esto el país de las maravillas o Finlandia, porque no es tan fácil, pues de repente subir tus ingresos, ¿no? Igual que los gastos. Entonces, bueno, si no lo haces así, si no subes los ingresos a la par que los gastos, pues estás perdiendo poder adquisitivo conforme pasa el tiempo, que ya vimos que es que te alcance para comprar menos con el mismo dinero. ¿Sientes que esto te ha pasado? ¿Tú qué piensas que sería la tendencia, por ejemplo? ¿No has escuchado a tu abuelito, a tu abuelita, a señores que pues ya incluso te dicen, no, pues es que mira, cuando yo era joven, incluso tú, ¿no? Cuando tú eres joven, pues tú vas a la tienda y tú compras algo y conforme vas creciendo te das cuenta que todo subió de precio, todo lo reetiquetaron, todo, y que el mismo dinero pues ya no te alcanza para nada. Y entonces, pues hay que preguntarnos si esa es la tendencia para el futuro. ¿Qué tendría yo que hacer con mis ingresos si esa es la tendencia? Hay gente que piensa que esa es la tendencia y hay gente que no, pero también sería muy raro vivir en un mundo donde todos los años bajen todos los precios, ¿no? ¿Estaríamos preparados para un escenario de esos? ¿Qué implicaciones tendría que bajen todos los precios? Y a ese fenómeno se le llama no inflación, sino deflación. Ahora, en los últimos 100 años, si ya nos vamos más lejos, pues ¿cuál ha sido la tendencia? Pues es una tendencia de inflación. Y entonces, pues nos empezamos a preguntar, bueno, ¿y aquí, pues qué sigue, no? ¿Cómo hacemos para que esto de los gastos, pues no nos pase? Y si tú te enfocaras únicamente en tus gastos, pues es un escenario donde no nos dejan muchas opciones, ¿no? Más bien habría que comprar cosas que cuesten menos, que el precio sea menor y que pues tengan el mismo valor para nosotros. Por ejemplo, si tú compras una fruta y a esa fruta le subieron el precio, pues van a comprar otra fruta, ¿no? Ese es un ejemplo, ajustarse el cinturón. Y pues muchas veces eso no le gusta a nadie. Entonces la otra opción que hay pues es empezar a tener más fuentes de ingreso. En tercer lugar, me pegan mis ahorros. ¿Cómo es eso, no? ¿Cómo así? Bueno, ¿disminuirán mis ahorros? Pues ya vimos que no, ¿no? Lo que sucede es que, por ejemplo, si tú ahorras 100 bajo un colchón o una cuenta bancaria, pues en 5 años tú vas a ir ahí. Ahí van a estar los 100. Probablemente en una cuenta bancaria hasta tienes menos porque pues, te cobraron comisión, ¿no? Por tener el dinero ahí. Y entonces, ¿dónde viene la cosa? Que en esos 5 años, pues tú vas a tener los mismos 100, pero ya te subieron todos los precios. Entonces, cuando tú lo sacas, pues ya puedes comprar menos. Ahora imagínate si tú tienes los ahorros de tu vida o a largo plazo. En algún momento eso de ahorrar para tu retiro o para cuando seas grande o lo que sea, pues ya se puso de moda, pero como que ya no está tan de moda, ¿no? Ya no debería, ya no es la regla común. Entonces, mira, vamos a ponerte un ejemplo. Vas a ahorrar 40 años, ¿no? Y pues es todo tu esfuerzo porque es tu trabajo y es tu vida y pues eso del ahorro, pues a todos nos interesa o nos pega, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que tú te esfuerzas todas las semanas, los meses, los años, porque a veces ahorrar pues es complicado, pero bueno, lo lograste. Lo lograste, es el paso número 1. Y resulta que en 40 años, pues sacas tu dinero y la inflación, pues subió los precios 4% cada año. Nada más 4%, porque hay años que pues subirá 6%, 10%. Hay años que tiene un poquito menos y también depende de tu país, pero hay países con 30 o 40% de inflación al año. Imagínate esa situación, ¿no? Total. Pues vamos a ponernos aquí una tabla. Fíjate en esta tabla. Y esta tabla te dice, por ejemplo, si tú ahorraras 60,000, vamos a ponerle dólares, euros, lo que sea, 60,000 el día de hoy, y una pechuga de pollo te cuesta 100,
pues tú la divides muy fácilmente y te alcanzaría para 600 pechugas. Pero si tú lo dejas ahorrado 40 años, el día que tú lo saques muy feliz, 60,000, y pum, te das cuenta que con la inflación de 4% al año, pues ya te alcanza nada más para 85 pechugas. ¿Por qué? Porque subió el precio. No porque te hayan quitado tus ahorros o hayan desaparecido, pum, ¿no? Que ese es otro riesgo. Si tú estás invirtiendo a largo plazo, pues tienes un riesgo de perder dinero en alguna crisis. O sea, además de todo, ¿no? Corriste riesgo. Esto, cuando llegas, pues bueno, te encuentras con que disminuye el poder adquisitivo de tus ahorros. Y bueno, y financieramente, pues esa estrategia pues te puede dejar en una muy mala posición. Entonces, ¿cómo hacemos para que esto pues no nos pase a nosotros, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Que en primer lugar esos ahorros tienes que convertirlos en dinero que trabaje para ti. Y a esto se le llama invertir o invertir. No hay de otra. Comprar algún activo que se revalúe con el tiempo. ¿Qué me refiero con activo? Algo que tenga un valor, no dejarlo en dinero, porque ya vimos que el dinero con la inflación pues pierde, pero ¿qué sucede con una casa, con un departamento, con un bien inmueble? Pues en estricta teoría este tipo de cosas se revalúan conforme van subiendo los precios, y es por eso que dicen que los bienes inmuebles siempre suben. Ya hemos visto que no es cierto en la crisis del 2008, que se desplomaron, pero aún así hay muchos tipos de activos, este fue un ejemplo, que pueden revaluarse sin producirte dinero. Esa es la peor, ¿no? O sea, digamos, dentro de las mejores, que es que el dinero trabaje para ti, pues si no sabes cómo hacer eso, por lo menos en algo que se revalúe. Y pues la verdad es que no hay otra manera, ¿no? Es por eso que invertir y finanzas personales pues ya deberían de ser un conocimiento que todos deberíamos tener. De lo contrario, pues cuando tú inviertas 60,000, que son difíciles de juntar, y lo inviertas o los guardes 40 años, pues entonces el futuro se empieza a tornar un poco gris, ¿no? Lo bueno es que tú con este video ya sabes que estas cosas pasan y vas a tomar acción para que esto no te pase a ti. En cuarto lugar, le da poder a mis deudas. Eso quiere decir que las hace más grandes o que las hace pues más fuertes. Y la respuesta aquí también es que sí. ¿Cómo funciona eso o por qué? Generalmente los bancos y las instituciones financieras que te dan crédito o te dan dinero, te prestan dinero, ya sea con tarjeta de crédito, con un hipotecario, no sé, hay muchos, ¿no? Tienen tasas de interés que son anuales y además son mayores a la inflación. Y tú dirás, sí, pero bueno, es que los bancos, bla, 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 así son y así funcionan, porque ese es el negocio de prestar dinero. Si ellos están invirtiendo su dinero en ti y piensan que se lo vas a regresar, pues obviamente no van a ganar la inflación, es como no ganar nada, ¿no? Entonces, por eso es que las tasas son más grandes. Y la cosa que las tasas de interés en lugares con menor inflación, pues también pues son menores, ¿no? ¿Por qué? Porque así es como funciona el banco. Entonces, sí te afecta. ¿Por qué? Porque conforme va pasando el año, además de que tú tienes un efecto de inflación, pues te cobran una tasa más alta. Y bueno, tú dirás, sí, eso es lo que yo asumí, pero eso hace más fuerte tus deudas. ¿Por qué? ¿Qué es lo que, digamos, que tendríamos que hacer entonces en este caso con nuestro dinero? Vamos a suponer que pides prestado. Si pides prestado para invertir, pues tus rendimientos deben de ser mayores, no solo a la inflación, sino a la tasa de interés que te cobra el banco. Y esto es para no perder dinero. Y en segundo lugar, pues evitar las deudas o los créditos que son para cosas consumibles. ¿Por qué? Porque entonces, imagínate, empiezas a pedir dinero, pides una mega deuda para consumir dinero, no consumir dinero, no, o sea, consumir algo, pero gastas el dinero y además te van a cobrar un interés. Y esto, pues, no te genera rendimientos, y además, si fuiste a comprar comida o un coche o no sé, ¡pum!, te lo gastaste
Y entonces luego terminas, pues imagínate, con la deuda, con el interés y además con un tipo de inflación que afecta a tus ingresos. Y la mayoría de las personas pues no piden pues dinero prestado para invertir, piden préstamos para gastar. ¿A qué me refiero? Pues una casa, un coche, eso es lo más sencillo. Oye Alex, pero pues yo lo puse a rentar. Bueno, en ese digamos que ya es una inversión, ya no es una deuda para gastar. Entonces, pues imagínate que tú empiezas a pedir préstamos para gastar, a gastar y de repente, pues, y tus ahorros los ahorras en el colchón que nunca te dan la inflación, pues tarde o temprano te vas a sentir ahogado, ¿no? Porque además tú sí pagas lo que compraste, pero además pagas el interés. Hay formas de no pagar el interés, ¿no? Por ejemplo, paga toda tu deuda en el mismo mes y eso no en todos los bancos o en todos los créditos. Sin embargo, pues si tú vas pagando el mínimo cubre un pedazo del interés. Entonces, ¿qué quiere decir? Que te van juntando interés tras interés tras interés durante todos los meses o años, dependiendo de cómo sea el contrato de tu tarjeta, y de repente pues te vas a sentir ahogado. Entonces, ¿cómo le hacemos para que esto no nos suceda? Bueno, pues no tengas deudas innecesarias, ¿no? Y además la deuda se debería de usar para invertirla, no para gastarla. Lo que tú gastas es lo que deberías de ganar prácticamente. Y la otra es que tienes que saber invertir, porque si no, imagínate, pides prestado a una tasa, inviertes y pierdes todo, ¿no? Te quedaste sin nada y con la deuda. Y una deudota y un interés. Entonces, ojo, hay instrumentos financieros que te dejan la inflación que son de bajo riesgo. Y ojo, bajo riesgo. En las finanzas no hay nada libre de riesgo, nada. Entonces, si uno no sabe, pues es mejor capacitarse y entonces ya te metes a invertir. Si no, mientras intenta no tener deudas que son para gastar o para consumir. Entonces, en quinto lugar, esto nos obliga a invertir o perder. ¿Estaré condenado si no hago esto? Pues la respuesta es sí. Ups, ¿no? ¿Qué sucede? Que en las circunstancias actuales, y pongo circunstancias actuales porque podrían cambiar, en un mundo con inflación no hay nada más, ¿no? Conforme pasa el tiempo, uno va perdiendo poder adquisitivo. Entonces uno invierte o pierde. Así es la cosa, llano y plano. Nos guste o no nos guste, en este mundo estamos, ¿no? Y eso tiene ventajas y, bueno, desventajas. Entonces, uno de los problemas es que en la actualidad, pues casi nadie sabe invertir, casi nadie sabe de instrumentos de inversión. Entonces, bueno, imagínate, una persona llega a retirarse y a veces con los ahorros, pues uno no sale en las mejores condiciones, ¿no? Entonces es por eso que en estas circunstancias, obligatoriamente, hay que aprender a invertir, hay que aprender sobre finanzas personales, ¿no? Y entonces yo te preguntaría a ti, ¿tú sabes invertir? ¿Qué rendimiento te están dando tus inversiones o tus ahorros? ¿Serán más que la inflación? En resumen, hay 5 lugares donde nos va a pegar la inflación. Hay un poquito más, ¿no? Pero aquí resumimos 5. En primer lugar, no le pega a mis ingresos directamente, pero sí baja mi poder adquisitivo. Además, pues como los precios van subiendo, pues suben mis gastos y le quita poder a mis ahorros si no los invertí, ¿no? Asterisquito si no los invertí, porque si los inviertes, bueno, pues esa es otra historia. Y si yo tengo muchas deudas consumibles, pues esto las hace más grandes, porque los intereses son mayores a la inflación. Entonces, pues es mejor pagarlo todo completo. Y nos obliga a invertir o perder. Así son las reglas ahora, ¿no? Porque antes, en 1950, pues ahorrar era una buena estrategia, pero ahora pues tienes que aprender a invertir y tienes que aprender finanzas personales.